En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados señores auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica en este sábado 9 de diciembre en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado entre las 11 y las 12 estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, conversando temas del mundo militar y policial en situación de retiro y de lo que sucede en nuestro país. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región, las frecuencias habituales 840M, 89.5 FM, y también desde cualquier lugar de Chile y del mundo estamos en internet en portalesfm.cl. Y el programa además lo compartimos en nuestro canal YouTube y otras redes sociales. Saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con ustedes. A Asofari, la persona de su presidente, don Marcos Gallardo. A Radio Portales, la persona de don Claudio Alvarado, que nos apoya técnicamente. Como cada semana, especiales saludos a nuestros camaradas, viejos soldados, policías y también algunos civiles, hombres y mujeres de tercera y cuarta edad, que cumplen injustas condenas en 19 penales del país. También saludamos a sus esposas y familiares, de quien siempre estamos preocupados y no los olvidamos. Es nuestro compromiso. Esta semana, en los aspectos históricos, recordamos el segundo combate de torpederas acaeció en el bloqueo al Callao en el contexto de la Guerra del Pacífico en 1880. Sobre la gente de la semana hay varias cosas. Indudablemente, el avance del proceso constituyente, la seguridad en Chile que arde, el caso del abogado Hermosilla también, ahí algo sigue dando que hablar, caso convenio sigue complicando al gobierno, la educación deja mucho que desear en el aspecto académico y en el aspecto disciplina, convivencia. Algo pasó, un colegio que andaba de gira de estudio donde el que quedó sin piso fue el profesor, gran profesor que renunció por la cosa. Y Argentina, que mañana viene su cambio de presidente. Sobre nuestra multigremial, el miércoles recién pasado desarrollamos el tema respecto al plebiscito con un gran invitado, el profesor don Raúl Bertelsen. Les recuerdo la permanente invitación a ingresar y trabajar con nosotros. Quienes hoy están en retiro, los invitamos a ingresar a sus círculos, clubes y organizaciones afines en su ciudad, en su región, en su arma, especialidad. Tenemos orígenes comunes y problemas similares, y la mejor forma de enfrentarlo es todos unidos. También los invitamos a interactuar con nuestro programa, Una Sola Voz. Nos pueden enviar sus noticias, o si quieren nos pueden acompañar un sábado
Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavoz@gmail.com o al fono WhatsApp 569-81-93-6540. Hoy, como cada semana, nos acompaña nuestro director y panelista habitual, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos. Luis Fernando, un gusto estar con ustedes. Y quiero pasar un avisito porque hoy día se reúne el contingente del año 67 en el Club Alemán. A todos mis contingentes que entraron en el año 67, ya cumplimos 56 años de esa fecha. Un gran saludo para ellos. Gracias, Milton. También hoy nos acompaña el diputado Luis Fernando Chánchez. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Milton. Feliz de estar compartiendo con ustedes esta mañana y feliz de poder conversar sobre la contingencia y tantas cosas que están pasando en el país y lo que se nos viene el próximo fin de semana. Así es. También quiero enviar un saludo a quienes nos escuchan desde muchos lugares de Chile y del mundo, que nos hacen llegar sus saludos y comentarios. Amigos, gracias por vuestra sintonía. El programa de hoy lo iniciaremos con temas nacionales, aprovechando la presencia del diputado Luis Fernando Sánchez. Si bien la última semana fue distrital, ¿qué nos puedes comentar de los temas parlamentarios del último tiempo, Luis Fernando? Bueno, yo creo que lo que más se puede conversar respecto del Congreso es más de lo que no está pasando que de lo que sí está pasando. Quizás muchos no lo saben, pero al final lo que se discute, lo que se ve en el Congreso, es muy dependiente de las prioridades que pone el gobierno. Hay un mecanismo que se llama las urgencias legislativas, entonces ellos cuando le ponen una urgencia, en el fondo una banderita, a uno de los proyectos de ley que ellos quieren que se discuta primero, pueden mantener una comisión enredada en un proyecto de ley durante semanas y que no se vea otro distinto. Estamos viendo, por ejemplo, ahora en la Comisión de Constitución un proyecto de ley sobre reincidencia, al menos así estaba titulado, que en realidad es un misceláneo de muchas cosas en materias penales, mientras deberíamos estar discutiendo las reglas de uso de fuerza. Pero dejamos de discutir ese proyecto de ley porque el gobierno no fue capaz de acarrear una mayoría para que le aprobaran su mal proyecto de ley. Y ese es un ejemplo entre tantos. Hace algún tiempo ya hemos estado presionando a la mesa para que se ponga en tabla en la sala. Hay un par de proyectos de ley, uno que establece y tipifica como delito el ingreso ilegal al país. Y hay otro proyecto de ley que permite a los funcionarios en retiro de gendarmería poder portar armas sobre cierta antigüedad, al igual que lo que ocurre hoy día para carabineros y Fuerzas Armadas en retiro. Imagino que todos lo saben acá, pero sobre ciertas antigüedades pueden incluso, no muchos lo hacen, pero pueden portar armas en las calles y eso en el fondo evidentemente no es como la situación del resto de las personas que podemos tener un arma, la tenemos inscrita, la tenemos en nuestra casa, pero la Dirección General de Movilización Nacional no está autorizando, a pesar de que está la facultad legal, no autoriza a nadie que lo solicite, básicamente poder portar armas en las calles. Esto es una excepción para los funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y se pretende incluir aquí a Gendarmería. Y ninguno de esos dos proyectos de ley ha podido avanzar en la sala, porque, de nuevo, estamos entrampados discutiendo cosas, en el fondo, nimiedades, podríamos decir, cosas más o menos irrelevantes o absurdas, incluso en el contexto en el que estamos, y no hay ninguna voluntad ni de la mesa, el presidente de la Cámara de Diputados, ni el gobierno de priorizar estos proyectos de ley poniéndoles urgencia, ni tampoco de los presidentes de las comisiones en los casos que los proyectos de ley están todavía alojados dentro de las comisiones. Las únicas comisiones que son una excepción son las comisiones que hoy día están presididas por diputados de derecha y de centro derecha, que son un mínimo, son algunas comisiones donde ha podido generarse un acuerdo, gente de centro se ha cambiado del pacto administrativo con la izquierda a apoyar a la oposición, y por ejemplo en la Comisión de Seguridad, en otro par de comisiones que están por ahí dando vuelta, creo que en personas mayores y discapacidad, bueno, y en agricultura, creo, ahí tenemos una mayoría nuestra. Oye, y el tema, el gobierno tenía una agenda de seguridad, y nosotros vemos día a día que esta cuestión, hoy día mismo abrimos el de Santiago, 1,8 secuestros confirmados diarios durante todo el 2022. Página C8, página C8 en el Mercurio para quienes quieran revisarlo. Claro. Esto en el fondo una foto general de la situación en la que estamos hoy día en el país. Casos de secuestro aumentan 68% en 2022 y 1 de cada 4 se vincula al crimen organizado.
¿Y qué es lo que dice, qué es lo que nos dice el gobierno? ¿Qué es lo que nos dicen los grandes representantes de la izquierda? Que no, que esto es una impresión, es como que la gente está sugestionada, que es lo que nos ha dicho el presidente, que la prensa está mostrando una realidad que no existe. Sugestionada con un niño de 5 años que murió esta semana en un baleo. Es que eso es lo escandaloso. En el fondo, el mismo presidente ha criticado a la prensa por mostrar hechos de violencia, porque es lo que dice que se está mostrando una realidad que no es real. Que es absurdo, o sea, anteayer murió un niño de 5 años, ahora nos están hablando de que los casos de secuestro aumentaron un 68% en 2022, cuando la ministra Vallejo andaba echándole ayer toda la culpa al gobierno anterior. Si aquí el descontrol de la delincuencia se viene gestando efectivamente hace mucho tiempo, recordemos que todo este fenómeno de la inmigración ilegal descontrolada fue patrocinado en su momento por el exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, que se ganó un apodo, incluso que no lo voy a mencionar acá, pero se ganó un apodo a propósito de andar trayendo hordas y hordas de gente extranjera indocumentada que pasaban por extranjería en el aeropuerto, yo no entiendo cómo. Pero evidentemente aquí la izquierda ha sido la principal responsable de esta inmigración descontrolada, de esta delincuencia descontrolada, y lo bueno es que hoy día tenemos una oportunidad, el próximo fin de semana, de tomar acciones concretas para revertir esta tendencia. Obviamente no va a ocurrir de un día para otro, porque una nueva constitución no va a resolver que tengamos un pésimo gobierno. Probablemente las herramientas que se están creando acá se van a aprovechar de forma incompleta, podríamos decir, por un gobierno como el de Gabriel Boric. Pero la realidad va a ser sin duda mucho mejor, porque además van a haber cosas que ellos no van a poder hacer. Oye, y voy a comentar una, Carlos, ahí para darte la palabra, para devolverte la palabra en realidad, devolverte la palabra. Hay un tema que no van a poder hacer, que es, por ejemplo, la regularización de inmigrantes ilegales. Muchos han criticado que esta redacción de que se les deberá expulsar al más breve plazo es muy vaga, es muy vacía, no tiene claridad suficiente, pero hay algo que es súper claro que no van a poder hacer, que si los deben expulsar al más breve plazo, evidentemente no pueden hacer lo contrario, que es regularizarlo. Entonces, todos estos decretos que ha dictado este gobierno, tendientes a la regularización, al empadronamiento, a la normalización de quien ingresa ilegalmente por la frontera, eso ya no van a poder hacerlo. Mira, yo quiero... Milton, tú tenías una... Volviendo un poquito al tema seguridad, tú tenías un contador... Oye, sí, hoy día en la mañana, oye, sí, escuchando una radio muy importante de aquí de la zona, el animador informa de que el conteo de muertos diarios y el conteo de los secuestros, o sea, yo creo que esto ya está dando, digamos, está normalizado, que MOL ya debería agregarlo en algún índice, de llevar un índice de muertos y un índice de secuestrados diariamente. Porque... No, y uno, perdón que interrumpa, Milton, pero uno podría hacer el paralelo con otra cuestión bien trágica, que fue hace unos años nosotros vimos, y por bastante tiempo, el contador en la portada de MOL actualizado minuto a minuto diariamente de las COVID, personas que iban falleciendo por la pandemia, por el COVID. Y los números que estamos viendo de secuestros, de delincuencia, de asesinatos, permitirían casi lo equivalente a que tengamos contadores digitales con los números diarios de cuántas personas han sido asaltadas, cuántas personas han sido asesinadas, cuántas personas han sido secuestradas, y eso debería revolvernos el estómago. Es de verdad inaceptable que tengamos un gobierno tan incompetente, tan ocupado además en sus escándalos de corrupción interno, que no pueden mirar hacia el lado. O sea, yo les garantizo que en el gobierno ocupan muchas más horas al día en devanarse los sesos de cómo resuelven el problema con la tía de Miguel Crispi, que andaba metida dando órdenes para entregar fondos a fundaciones truchas, que en cómo resuelven la crisis criminal que está destruyéndole la vida a la gente. Claro. Toda la razón, efectivamente toda la razón, porque en este minuto top está tan trivial el tema que ya la gente lo está tomando como una normalización, y si es así deberíamos llevarlo, porque esto, creo yo, y eso es lo que he hecho un poco de menos en el nuevo proyecto constitucional, de que aquí debería haber un mecanismo ya para quitarle facultades a los presidentes que no están cumpliendo con su deber. Bueno, pero eso también es un tema, va por el tema de acusaciones constitucionales, qué sé yo, por ese lado. Pero yo creo que en este tema de seguridad es un tema de hoy,
digamos, está bien, la Constitución tiene armas para eso, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy día a ti te matan un niñito de 5 años o balean frente a tu casa, esto es una cuestión, no es para el próximo año, es para hoy día. Entonces eso es lo que yo veo hoy día en este tema. Ahora, respecto a lo otro que mencionó Luis Fernando, al tema del aprovechamiento, llamémoslo así, con todas sus letras, aprovechamiento político de fondos del Estado a través de fundaciones, es una cuestión que también no tiene nombre y le echan la culpa, son culpables, estos son culpables, puros pescados chicos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la responsabilidad de las personas? En cualquier empresa pasa esto, le cortan la cabeza al gerente y a los jefes de departamentos respectivos. Entonces aquí una funcionaria o quien sea de Ceremi para abajo y el ministro nada y otras personas nada, y esta cuestión fue como fue a nivel nacional, fue una cuestión ideada, no fue otra forma, ¿no? Absolutamente, y yo te puedo garantizar algo en este momento, o quizás soy yo muy pesimista, pero aquí estamos viendo dos situaciones avanzando en paralelo, dos situaciones, hechos noticiosos avanzando en paralelo, y vamos a poder ver los efectos que se producen en el corto plazo. Y yo les puedo decir al tiro que es más probable que veamos en el corto plazo al dueño de Factop o a Luis Hermosilla preso, a que caiga preso alguna de los cabecillas del gobierno que facilitaron y promovieron estas entregas de plata a fundaciones. Que ambas conductas son igualmente ilícitas. O sea, por un lado, y tenemos la vulgaridad, un audio dando vuelta donde andaban urdiendo y conspirando para sobornar a funcionarios públicos. Y por el otro lado, tenemos toda una máquina que está orquestada para entregarle plata a fundaciones asociadas a diputados, a diputadas, para empezar a generar estructuras de poder a nivel local, y eso es igualmente legal, es defraudar fondos públicos, y había funcionarios incluso de las más altas esferas del gobierno, parientes de altas autoridades de gobierno involucrados en este cuento, y algo así de evidente. Yo te puedo garantizar que el círculo de hierro ahí en el gobierno y el nivel de protección y el nivel de intereses que están atravesados ahí, lo triste es que estamos viendo un nivel de impunidad que yo creo vamos a ver preso antes a cualquiera de los involucrados en el caso de los audios, a ver preso a alguien que correspondería que caigan presos los que estuvieron involucrados en esta entrega de plata. Y aquí a nivel político hay una cuestión re clara, en cualquier parte hay responsables por acción o por inacción. Aquí, si el gobierno no sabía, debió haber sabido el gobierno, para eso tiene gente en toda la cadena para cubrir este tipo de cosas. Entonces, la famosa responsabilidad política. Es que lo que yo te puedo decir de eso, Carlos, y yo creo que es una falencia tremenda de este gobierno, es la inexperiencia, la debilidad de carácter y la falta de control que tienen muchas de sus autoridades a nivel local, lo que ha facilitado que personas con nombre y apellido a nivel de gobierno que quieren usar para sus intereses personales estas estructuras de poder local, pueden hacerlo. En todas las regiones, el presidente de la República tiene un representante, que es el delegado presidencial. Podemos pensarlo aquí en el ejemplo de Valparaíso, podemos pensarlo en el ejemplo de cualquier otra región. ¿Cuántas regiones tienen en realidad un delegado presidencial que esté a la altura del cargo de delegado presidencial? O sea, que tenga control total, que tenga tomado el ritmo de la cuerda y cuánto va corriendo y cuándo se va frenando. Pero ¿cuántos delegados presidenciales hay así en el país? Yo por lo menos creo que ni siquiera, aquí en Valparaíso por lo menos, en la realidad en la que estamos, podemos ver un ejemplo concreto, el caso de los socavones. ¿Qué ha hecho la delegada para coordinar todos los esfuerzos para que la gente que está hoy día, que no puede vivir en sus casas, pueda volver a sus casas? ¿Cuántos ejemplos más tenemos por lo demás en toda la región donde el delegado presidencial tiene un rol de coordinación entre los distintos directores, jefes de servicio, ceremis, autoridades locales, y no existe ninguna coordinación, no existe ningún control, no existe ninguna supervisión, no existe supervigilancia, y pareciera ser que los delegados presidenciales están solo para sacarse la foto? Entonces, evidente que tú, cuando tienes esa realidad a nivel local, si alguien desde Santiago quiere meterse entre medio y empezar a dar órdenes al Ceremi o empezar a mover hilos para favorecer a sus amigos, a sus compinches, a sus parientes, bueno, esa cuestión es lo más fácil de la vida. Oye, vamos un poquito más al tema que estamos viendo hoy día, que tú de aquí te vas luego porque vas a una marcha. Sí. ¿Cómo va la campaña?
Bueno, estamos full en la campaña, aprovecho a comenzar por eso. Si es que alguno tiene un poquito de tiempo, ya deberían estar ahí volanteando o van a empezar luego en el Puente Casino en Viña del Mar. Estamos haciendo campaña hoy día, desplegados desde temprano, para explicarle a la gente por qué es mejor este proyecto de nueva Constitución. Es mejor, sin duda, que lo que se nos presentó en la Convención Constitucional, el famoso mamarracho que rechazamos, y qué alegría que lo rechazamos y logramos sobreponernos a ese peligro tremendo que vivió nuestro país. Y también es mejor que la Constitución actual, y para muchos yo entiendo que puede sonarles muy chocante, porque por mucho tiempo hemos defendido con mucho ahínco la Constitución actual. Es sin duda la Constitución que ha permitido el mejor periodo de desarrollo de nuestro país, pero hay razones muy relevantes para decir que esta Constitución es mejor y para decir que nos va a permitir un periodo de desarrollo en nuestro país al menos equivalente a lo que está a lo que se logró en los últimos 30 años. Esta semana nosotros tuvimos una reunión, en nuestra reunión de los miércoles, con el catedrático y experto constitucional Raúl Bertelsen. Ah, perfecto. Y él, entre sus cosas que nos dijo, bueno, yo trabajé en esto, somos dos que quedamos vivos, él es uno y el otro, pero dijo, ya esta Constitución la has desmantelado tanto, tan flexible, que no es y no nos sirve. Así como don Raúl Bertelsen, que él fue parte de la Comisión Ortúzar y él fue presidente también del Tribunal Constitucional, yo por razones distintas y con mi juventud igual puedo hablarles desde la experiencia personal, porque me ha tocado vivir lo que ha pasado dentro del Congreso y la Comisión de Constitución en los últimos año y medio. Y ha sido en el último año y medio donde se ha producido ese desmantelamiento de la Constitución, que es muy real. Es muy real. Y por eso lo que yo le digo a toda la gente cuando tengo la oportunidad de tener conversaciones un poco más largas, les digo, mira, nosotros nos la jugamos el 2019 y 2020 por el rechazo. Nos la jugamos en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional por el rechazo. Pero hoy día tenemos la convicción de que sí hay que cambiar la Constitución actual, y eso no es una contradicción, porque mucho ha pasado en este último año y medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo les puedo hablar de 3 reformas concretas que se han hecho que han sido demoledoras. En primer lugar, la rebaja de quórums para modificar la Constitución, que pasó de 2/3 y 3/5 a 4/7. En segundo lugar, la rebaja de quórums para modificar las leyes orgánicas constitucionales, que era 4/7 y bajó a mayoría absoluta. Y en tercer lugar, la apertura del segundo proceso constituyente de forma inconsulta, sin preguntarle a nadie, y por lo demás, esto respondiendo a un acuerdo que surgió en una cocina entre los partidos de Chile Vamos, la centroizquierda y la izquierda más extrema de nuestro país. Esos 3 hechos políticos y legales también de reforma nos dejan hoy día en una situación en que es insostenible que nos mantengamos con la Constitución actual, porque ¿qué es lo que pasa? Si es que gana el en contra, ¿alguien me puede garantizar que ese acuerdo no se va a materializar de nuevo? Hay sectores de centro derecha que ya lo han dicho muchas veces. Para ellos, en el plebiscito de entrada del año 2020 quedó escrito en piedra la manifestación de una decisión de la mayoría de los chilenos que no puede ser revertida de ninguna forma. La gente, en opinión de ellos, ya dijo que quería una nueva Constitución y por tanto tiene que haber una nueva Constitución. Si es que no logramos cerrar el proceso con este proyecto de nueva Constitución, las personas que piensan de esa manera, que no somos nosotros sin duda, no somos los republicanos, pero las personas que piensan de esa manera van a buscar otro acuerdo para lograr concretar lo que se produjo en el plebiscito 2020 con una Constitución distinta. Y no va a ser ni equivalente ni mejor que lo que se nos está proponiendo ahora en ninguno de los ejes que están cuestionando las personas de derecha, por lo menos, que están por el en contra. No va a ser una Constitución que nos proteja mejor frente a la injerencia de organismos internacionales. Va a ser peor. No va a ser una Constitución que proteja de mejor manera la vida del que está con nacer. Va a ser peor. No va a ser una Constitución, por ejemplo, que consagra un capítulo específico para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, porque ya lo querían remover las mayorías que estaban dentro de la comisión experta. Se habían puesto de acuerdo para eso. Y eso se pudo revertir en el Consejo Constitucional, porque había una cantidad relevante de diputados republicanos que no le íbamos a permitir. Entonces, eso por darles 3 ejemplos nomás. Entonces, la realidad acá es que este juego del tema constitucional va a cerrarse en algún momento, y va a cerrarse con una nueva Constitución. Eso es irremontable, porque en el tiempo que nos queda hasta las próximas presidenciales y parlamentarias todavía nos quedan 2 años, y si es que esto tiene que resolverse de nuevo en el Congreso, ahí nosotros, los republicanos, somos 13.
no tenemos ninguno de los quórums en el fondo para poder mantener elementos fundamentales de este proyecto de nueva Constitución. Entonces, la cosa, lo que yo les digo es, ahora o nunca, tenemos una excelente propuesta de nueva Constitución que es la Constitución de la seguridad, crea la Defensoría de las Víctimas, crea también instancias a nivel de Ministerio Público y de tribunales que son supraterritoriales para la persecución de crimen organizado como el Tren de Aragua, así como también la Coordinadora Arauco Mayeco y tantas otras organizaciones terroristas en el sur. Crea también la Policía Fronteriza, que de cierta forma también, más allá de el fin específico para el cual se crea, que es fines fronterizos, logra de forma indirecta aumentar la dotación policial en Chile. ¿Por qué? Porque hoy día Carabineros de Chile es el que tiene que estar desempeñando funciones de policía fronteriza. Dado que ya no lo van a hacer porque se va a crear otra policía fronteriza, ¿cuál va a ser el destino de la mayoría, si no todos los efectivos que hoy día están desempeñando funciones fronterizas en Carabineros? Van a irse a control de orden público, van a irse probablemente a otras regiones, van a ir a desempeñar funciones distintas. Y quizás algunos van a ser transferidos a la policía fronteriza para formar en el fondo a los efectivos nuevos que ingresen a esa institución. Pero la mayoría van a seguir dentro de Carabineros. Entonces vamos a lograr indirectamente aumentar la dotación policial, que es lo que más está pidiendo la gente. Es una Constitución que protege mejor o fortalece la lucha contra la corrupción dentro del Estado. No sé si ustedes saben, pero la Constitución actual menciona la palabra probidad 3 veces. Y el proyecto de nueva Constitución lo hace 18 veces. Es un salto evidente. ¿Y en qué se manifiesta esas 18 veces? Cada uno de los organismos públicos que se consagran a nivel constitucional tiene que tener una instancia interna de control ético, de probidad, anticorrupción dentro de sus instituciones. Eso además se establece para los partidos políticos y además se crea una agencia nacional contra la corrupción que va a estar supervisando el actuar de todo el Estado, incluyendo las municipalidades y los organismos públicos autónomos y descentralizados. Es una reforma impresionante que no ha conocido nunca nuestro país, equivalente a la idea de la modernización del Estado y que viene a sentarse las bases con esta propuesta de nueva Constitución, que por lo demás, la otra gran gracia política que vamos a tener acá es que con la consagración de una serie de organismos públicos y reformas que van a tener que implementarse en los próximos años, deja zanjada también la agenda política y legislativa de los próximos años, porque ya no vamos a tener que estar muñequeando con el gobierno para que pongan en tabla y le pongan urgencia a los proyectos de ley que son verdaderamente importantes, porque van a estar obligados por esta propuesta de nueva Constitución a hacerlo. Oye, Luis Fernando, la claridad que tú tienes para explicar las cosas es tremenda. Pero quiero manifestarte lo siguiente. En la reunión que tuvimos en el trabajemos codo a codo con Raúl Bertelsen, él nos dijo, traten de no interpretar lo que no dice la Constitución. Ya. Aténganse a lo que está escrito. Bueno, pero ahí, en ese contexto se filtra un audio, digamos, de Artés, donde él está llamando a votar rechazo, pero con el propósito de instalar una asamblea constituyente. Y ese es uno de los peligros. Es que eso es lo que comentaba yo recién al final. Sabemos que la izquierda completa tiene metido el chip y la agenda constitucional en su cabeza, al menos desde la campaña de Marca tu Voto con Marco Enrique Ominami, la primera vez que él fue candidato presidencial. Estamos hablando que esto pasó hace 12, 14 años por ahí más o menos. O sea, llevan una buena cantidad de tiempo en este enredo constitucional en la cabeza. Y se pusieron absolutamente todos de acuerdo para concretarlo en medio del estallido. Y ahí, cuando se produjo el plebiscito, independiente de que estuvieron muchos por el rechazo en un comienzo, una vez que ganó el apruebo, en el primer plebiscito, muchos tomaron la decisión e interpretaron a partir de eso que había no solo una demanda, sino que una exigencia, y quedó escrito en piedra, supuestamente, que tiene que haber una nueva Constitución. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica si es que ganaran en contra? Ya lo vivimos una vez con el rechazo en el plebiscito pasado. Muchos creían, no, el proceso aquí se termina. Y estos sectores, que yo les digo, le dijeron claramente a todos los chilenos, este proceso solo puede terminar con una nueva Constitución. No lo dijimos los republicanos, lo dijeron otros, los demás. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que leer esta cancha, tenemos que leer estas circunstancias que tenemos por delante y tenemos que entender que no hay forma de que el proceso se cierre con un en contra. La única forma de cerrar el proceso es con el a favor, porque la única forma que tú terminas con un proyecto de una Constitución. Entonces, esto es básicamente como ir al casino. Cuando tú te sientas en la mesa de póker, tú vas ganando,
tú sabes que tienes solo dos posibilidades: seguir jugando y perder, seguir jugando, en realidad tres: seguir jugando y ganar, o retirarte como estás. El riesgo en el fondo de seguir jugando y en la mayoría de los casos es que sigues jugando no te va a ir bien. Si es que tú sigues estirando el chicle, las probabilidades se van estrechando cada vez más de que te pueda ir mejor que lo que ya te está yendo. Entonces tú tienes que saber cuándo retirarte, tienes que saber reconocer cuándo estás ganando también, porque hay gente hoy día que no sabe reconocer cuándo está ganando. Luis Fernando, yo sé que tú tienes otros compromisos ahora. Sí, así, algún comentario final para agradecer, digamos, de partida por supuesto, que nos haya acompañado. Primero que nada, bueno, mi agradecimiento también a todos los que puedan estar escuchando y que se han estado jugando en estas últimas semanas por convencer a sus familias, a sus amigos, por el a favor, a pesar de todo el ruido ambiente que existe y de todas las dudas que muchos puedan tener. Mucha gente me ha escrito, me ha preguntado, yo obviamente estoy haciendo todo lo posible por contestarle a todo el mundo, pero la invitación en este momento es la siguiente. La elección que tenemos, el plebiscito que tenemos el próximo fin de semana, puede terminar siendo la decisión más importante que tome nuestro país para los próximos 30 años, o quizás más si tenemos suerte. Debería ser. Porque, yo les decía, sentará las bases para un país muy distinto hacia adelante en lo que tiene que ver con capacidades de persecución criminal y lo que tiene que ver con capacidades para persecución de la corrupción especialmente. Eso son dos temas en los que se incluyen herramientas muy contundentes en esta nueva Constitución, y estos dos problemas que son lo que más les suena a la cabeza y los dos grandes dramas con los que se van a acostar la mayoría de los chilenos todas las noches, vamos a estar tomando decisiones concretas para abordarlos de una buena vez. Entonces, este esfuerzo no lo vamos a lograr concretar, al triunfo no lo vamos a alcanzar solo con el trabajo de los políticos, quienes estamos y tenemos la suerte de estar y que nuestra voz sea oída en los canales de televisión, en las radios, en el Congreso, sino que con cada uno de los chilenos. Mañana es domingo, el día emblemático, podríamos decir, en que todas las familias se reúnen a comer, a almorzar. Hablemos de esto. Hablemos con el primo, el tío que está con dudas, que está todavía pensándolo. Convenzamos a toda la gente que podamos convencer, porque esta de verdad sería un cambio tremendo para nuestro país, sería un logro gigantesco, y no podemos farrearnos la oportunidad. Entonces, agradecerle obviamente a ustedes, Carlos, Milton, por la invitación, agradecerle a todos nuestros auditores quienes están haciendo esa campaña silenciosa dentro de sus familias, con sus amigos, en la oficina, en los clubes, donde sea que se mueven en el día a día, y que sigamos, que no demos tregua, y también quienes puedan ser apoderados, por favor inscríbanse. La página sigue siendo la misma de siempre, apoderadoschile.cl, y van a ser contactados por los encargados a nivel comunal. Muchas gracias, Luis Fernando, gracias, y te lideramos que sigas con tus actividades. Gracias. Muchas gracias. Un gusto haber contado contigo, Luis Fernando. Realmente. Bueno, continuando con nuestro programa del día de hoy, lo hemos cambiado un poquito la forma, vamos al tema histórico. Hoy, un 6 de diciembre del año 1888, en el contexto de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, el segundo combate de torpederas representa la dureza de dicha campaña y cómo Chile llevó a cabo el bloqueo del puerto del Callao en dicho conflicto. Este es el tema que nos trae a la memoria nuestro historiador, el teniente segundo Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. En el contexto de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, tuvo lugar el denominado Segundo Combate de Torpederas, el 6 de diciembre de 1880, en circunstancias que se mantenía el bloqueo de El Callao, con la participación de la corbeta Chacabuco, la cañonera Pilcomayo, el monitor Huáscar y el transporte Angamos, estando a cargo de la división bloqueadora el capitán de fragata Óscar Viel Toro. De día, los buques fondeaban en la isla San Lorenzo y de noche cruzaban la bahía, sirviéndoles de avanzada las lanchas torpederas, constituidas por la Fresia, al mando del teniente primero Álvaro Bianchi Tupper, la Guacolda, al mando del teniente segundo Recaredo Amengual Novajas, y la Colo Colo y Tucapel, al mando de los guardiamarinas Gaspar García Pica y Víctor Donoso respectivamente.
Todas ellas tenían 2 torpedos y una ametralladora Hotchkiss, excepto la Fresia, que tenía 3 torpedos. En la noche del 5 de diciembre de 1880, las lanchas torpederas chilenas se encontraban haciendo su ronda habitual por la bahía de El Callao, al mando del teniente Bianchi. Los peruanos poseían también lanchas torpederas, la Arno con un cañón de 40, otro de 32 y una ametralladora, la Urcos, la Capitanía y la Resguardo, que eran lanchas con un cañón y ametralladoras, y la lancha torpedera República con igual armamento que las chilenas. Al amanecer del día 6, la Fresia cruzaba el espacio libre entre la playa y los buques neutrales, cuando sorpresivamente fue atacada por la Arno, que salía de la dársena, y luego por las Resguardo, Urcos y Capitanía. La Fresia rompió el fuego contra la flotilla enemiga, mientras acudían en su ayuda las lanchas Guacolda y Colo Colo, y posteriormente la Tucapel y el escampavías Toro, armado con un cañón de 40 libras, y el Lautaro con un cañón de 40 libras y 2 cañones de 6 libras. Los peruanos trataban de atraer a las lanchas chilenas retrocediendo hacia la dársena para que quedaran dentro de la distancia de tiro de las baterías del puerto, y luego volvían a atacarlas para retroceder nuevamente. Mientras tanto, el fuego cruzado entre las embarcaciones alarmó al comandante Biel, que ordenó que todos los buques fueran a proteger a nuestra flotilla. El Huáscar, al mando de Carlos Condel de la ASA, se aproximó a 2.500 metros y se batía con los fuertes peruanos, cuando tuvo una falla en las máquinas y quedó detenido en el medio de la bahía. Sin embargo, no sufrió daño alguno, solo salpicaduras de los tiros que caían cerca. Debido a que las torpederas habían quedado dentro del alcance de las baterías de tierra, el teniente Bianchi ordenó retirarse, mientras él, con la Fresia, reconocía una lancha cisterna que los peruanos habían dejado fondeada. Durante la refriega, una bala de fusil hirió al aspirante Juan Antonio Morel Segers de la Fresia. Reconocida la lancha, la torpedera se dirigió a la corbeta Chacabuco para que se pudiera atender al aspirante herido. En el trayecto, un proyectil de 30 libras estalló y dejó herido al capitán de Altos Juan Cárdenas y mató al timonel Adolfo Núñez, produciendo además destrozos en el timón y la popa. Reparadas las averías, pudo llegar por sus propios medios al costado de la Chacabuco. Sin embargo, a los pocos momentos de llegar a la enfermería, el aspirante Morel falleció. El daño de la Fresia era considerable y, a pesar de todos los esfuerzos para evitar su pérdida, finalmente se hundió al costado del escampavía Toro. Los restos del aspirante Morel fueron enviados a Valparaíso y los de Adolfo Núñez enterrados en la isla San Lorenzo. Sin embargo, el 14 de diciembre la Fresia fue reflotada y 10 días después estaba nuevamente en servicio. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Teniente Valdenegro, por sus comentarios y por recordarnos importantes hechos de nuestra historia. Siguiendo con el programa de nuestro día, Milton, ¿qué comentarios nos tienes respecto a los militares prisioneros políticos esta semana? Carlos, la fuerza efectiva sigue siendo 348, pero debemos considerar que tenemos conocimiento del ingreso de por lo menos de unos 9 militares y policías a la cárcel del Manzano, en Concepción, lo que significa, digamos, que el hacinamiento sigue siendo total y ya están condenando y enviando, digamos, a nuestros camaradas a cualquier cárcel que no sabemos que no reúne las condiciones mínimas para tener gente de la cuarta edad. Pero ya tenemos que dejarnos de hablar de la tercera edad, ya estamos en la cuarta edad.
son prácticamente todo. Proliferan, digamos, los burritos, las sillas de ruedas, las caídas. Se están cayendo muchas personas y cuando caen se dañan. De hecho, tenemos un caso muy reciente de un camarada nuestro que sufrió una caída, se golpeó en la cabeza, 7 puntos. En este momento ahí está hospitalizado, en recuperación. Pero y así suma y sigue. Hace poco pasó con otro camarada y así está la situación. Y por supuesto, digamos que los jueces no se dan ni siquiera por enterados, no quieren saberlo. No quieren saber lo que está pasando con estos ancianos, digamos, que están encarcelando. Por otro lado, el día 6 se inició el operativo odontológico en un penal, el cual fue calificado, pero como todo, un éxito, y va a continuar por lo menos 4 o 5 meses atendiendo todas las emergencias que hay en este momento en los penales. Hay arreglos, digamos, de prótesis, tapaduras, etcétera. Entonces, se inició ya esa operación y esperamos, digamos, que sigan teniendo mucho éxito. El día 13 y 14 habrán operativos podológicos. Que ellos se mantienen siempre, digamos, con esa necesidad tan urgente que no pueden cortarse las uñas de los pies. También quiero felicitar a las madrinas, a las presas de la Libertad Perdida, Promoción 72 de la Escuela Naval, y a Sofarajé, por supuesto, que está en todo. Pero tengo un saludo muy especial, digamos, para nuestra directora, la señora Mercedes Jara, quien con su amiga, digamos, de allá de Quellón, fueron a visitar la cárcel de Yumbel. Y ahí en la cárcel de Yumbel encontraron que todavía hay falencia de cosas, como es la ausencia del agua caliente, todavía les faltan tazas WC y no tienen visitas los fines de semana o tienen que hacerlas los días de semana porque no tienen la dotación suficiente para controlar el ingreso de las visitas. Bueno, mis felicitaciones entonces a nuestra directora por tan noble y oportuna iniciativa que nos ha dejado además completamente al día de lo que está sucediendo en Yumbel. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias también, coronel Mercedes Jara. Continuando con nuestro programa, un tema muy relevante esta semana fue el actuar de la justicia que ordenó sacar la fotografía de 2 directores generales de Carabineros, el general César Mendoza y el general Rodolfo Estanque. Nos expresa su opinión el presidente de Circocar, el coronel de Carabineros, don Rodrigo Campos. Gracias, Rodrigo. Ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordena retirar los retratos de los generales directores, señores César Mendoza Durán y Rodolfo Emilio Estanque Elker, el personal en un retiro de Carabineros manifiesta su disconformidad y preocupación por el fallo. En primer lugar, porque los señores generales Mendoza y Estanque jamás han sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos de lesa humanidad o por vulneración de derechos humanos. Y en segundo lugar, porque sin duda el fallo tiene un evidente sesgo ideológico al juzgar prácticamente la labor del gobierno militar. No se considera el contexto político, social y económico que ocurrió en la década de los años 70 y 80. Y por otra parte, aquí queda en evidencia, ¿cierto?, en grandes rasgos, la falta de imparcialidad de algunos tribunales, porque, claro, aplican esa norma de que solamente los agentes del Estado pueden cometer delitos y por otro lado los terroristas de esa época están todos libres, todos impunes y para ellos no ha habido ninguna sanción. Analizar lo que ocurrió en los años 70 y 80 a la luz de las normativas del siglo XXI, años 2000, 2020, 2021, 2022, 2023, no es fácil y creo que es injusto además. Chile vivió una gran crisis política, económica y social la década del 70 que obligó a las Fuerzas Armadas de orden al pronunciamiento militar. Nadie quiso esto, pero lamentablemente las condiciones así se dieron. Y evidentemente este fallo, sin lugar a duda, crea un profundo malestar entre quienes servimos bajo las órdenes de estos generales y además manifestar que ellos en ningún caso promovieron o aceptaron tales violaciones. Todo lo contrario, las instrucciones emanadas de los mandos en esos años eran muy claras, de respetar los derechos de las personas,
y de tener buenas relaciones con la comunidad. Jamás, por lo menos nosotros conocimos alguna instrucción emanada de ellos que implicara una vulneración de los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Estimamos que la Corte Suprema puede hacer justicia y puede ponderar los antecedentes, y también creemos que la institución será parte para poder, en este caso, alegar con fundamentos legales la revocación de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Muchas gracias, coronel Campos. ¿Algún comentario, Milton? Sí, Carlos. En el comentario, digamos, de Rodrigo, perfectamente lo explica. Los terroristas que no están libres están indultados o indemnizados. Y los que no están en esa condición, además, están fugados. Pero así todos quieren seguirnos cambiando la historia. Primero, partieron cambiando los nombres de las calles. Segundo, el retiro del almirante Merino del museo. Tercero, quitarle el título de presidente al general Pinochet. Y por último, ahora, con la foto, digamos, de los directores generales. Oye, mi pregunta es, ¿qué daño pueden ocasionar a la fotografía de dos brillantes directores generales de Carabineros y ex integrantes de la honorable Junta de Gobierno? No sé, esta cuestión sigue el odio, la sed de venganza por todos lados, e enquistado también algunos miembros del Poder Judicial. Bueno, continuando con nuestro programa del día de hoy, esta semana nuestra reunión donde invitamos a trabajar codo a codo, el tema fue el proyecto constitucional Salgamos de Dudas, que fue expuesto por el abogado don Raúl Bertelsen Repeto, brillante jurista y académico que fue integrante de la Comisión de Estudio de la Constitución del 80, llamada Comisión Ortúzar, y es uno de los dos integrantes que aún viven y que trabajó en este proceso constitucional. Brillante intervención, y que invito a nuestros auditores a ingresar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan escuchar y salir de duda, como decía el título de la intervención. ¿Algún comentario, Milton? Realmente su explicación y su exposición fue espectacular, porque tiene una claridad absoluta de todo lo que él explicó, y además nos dejó un mensaje muy claro: no interpreten lo que no está escrito en la Constitución. Amigos, justamente, no lo interpreten, léanlo por favor. Nos queda una semana para que ustedes se den cuenta, no crean de repente muchos con comentarios falaces. Bueno, respecto también a nuestra reunión esta semana, la que viene, el número 43, en que invitamos a trabajar codo a codo, tendremos otro gran invitado. Él será el general del aire, don Ricardo Ortega Perrier, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ex consejero constituyente, que trabajó en el proyecto que votaremos la semana siguiente. Así que, por favor, no se lo pierdan. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Quiero compartir con ustedes el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Bea. Bienvenido, don Pedro. Amigas y amigos de Radio Portales, la cobardía de los partidos de centro derecha, UDI, Renovación Nacional y el minúsculo Evópoli, cuando entregaron la Constitución como moneda de cambio para que su presidente Piñera no saliera huyendo por la puerta trasera de la moneda y ellos continuar con sus privilegios hereditarios, nos tiene como país entrampado en discusiones inútiles donde se aprecia no solo una tremenda división entre todos aquellos que aman la libertad y en consecuencia rechazan a los totalitarios que hoy en el gobierno otorgan diarias muestras de su ineptitud para gobernar y conducir, pero que simultáneamente dejan en evidencia su incontrarrestable capacidad para disponer de los dineros de todos, pero que transitoriamente durante este tiempo se encuentra bajo su cuidado. La justicia chilena, por su parte, se encuentra comprometida, demostrando una envidiable capacidad para perseguir militares y policías que debieron enfrentar por orden del Estado a extremistas a contar de septiembre de 1973. Pero a la vez demuestra una lamentable lentitud para enjuiciar a todos aquellos que se han apropiado de miles de millones de pesos que en su origen estaban destinados a satisfacer las necesidades de los más pobres, pero que los integrantes de algunos partidos gobernantes han estimado darle un destino desconocido y de cuyas inmensas cantidades, por lo que se sabe, no se ha recuperado ni siquiera un peso. Similar lentitud se aprecia en la justicia para perseguir a aquellos coludidos para pervertir y enlodar a servidores de organismos del Estado y obtener oscuros beneficios para sus mandantes.
4 años perdidos se consignan en artículos y editoriales de medios de comunicación. Pero lo más grave es que los que se autodenominan patriotas se combaten entre ellos usando muchas veces argumentaciones de poco peso e incluso mentiras para defender sus intransables posiciones. En una reciente exposición a la cual tuvimos en suerte asistir, en la etapa de preguntas el expositor contestó a una de las personas que efectuaba consultas: señor, casi todo lo que usted ha expuesto no es verdadero, y por lo demás, a una constitución no se le puede hacer decir lo que en verdad ésta no dice. Sobre la base de los puestos, quisiéramos como multigremial volver a recomendar el estudio de artículo por artículo del proyecto de constitución que se nos propone, y para mejor decidir, ponga en una balanza lo bueno y lo malo que usted estima consignado allí. Recomendamos también escuchar con mucha atención lo recientemente expuesto en nuestra última reunión de Trabajemos Codo a Codo por el doctor en Derecho Constitucional, es rector de la Universidad de los Andes, profesor durante décadas de Derecho Constitucional en universidades de alto prestigio y ex profesor de oficiales de Estado Mayor de la Academia Naval, don Raúl Bertensen Repeto, uno de los 2 especialistas que aún permanecen con vida y que redactaron la Constitución de 1980. Si escucha con atención lo expuesto por el señor profesor Bertensen y que Multigremial ha difundido ampliamente por sus redes, ustedes podrán apreciar que el proyecto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre se enmarca perfectamente en la tradición constitucional chilena, que el Estado Social de Derecho no es algo nuevo y tampoco novedoso, pues está consignado y discutido en épocas anteriores, así como lo referente al medio ambiente, que causa mucho escozor a mucha gente, pero que la Constitución del 80, al tomar en cuenta estas consideraciones, fue pionera en su tiempo, y antes que ella ya había sido consignado dicho concepto en el Acta Constitucional número 3, acta de la cual se extractó lo que hoy se comenta. Estimados amigos, volvemos a recomendar el estudio personal del articulado de la nueva Constitución. Hay muchos iluminados que insisten en hacer decir a la Constitución lo que ella no dice, y otros que no sabemos por qué razones han traído odio y resentimiento a nuestro sector. No podemos perder la fuerza de ese 62% de chilenos que le dijo un tremendo no a los comunistas cuando hace algún tiempo concurrimos a votar contra el mamarracho que nos había propuesto los vagos, los flojos, los incendiarios, los destructores y resentidos de izquierda. Mantengamos, Estado amigo, nuestra unidad. Ello es indispensable. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por su comentario, que indudablemente es una muy buen resumen de cómo enfrentar el proceso constituyente en la semana que queda. Milton, ¿algún comentario? Mira, yo lo que veo es que cada vez está más claro que se está tejiendo un manto de impunidad a estos delincuentes que llegaron al gobierno exclusivamente a robar. Y se robaron la plata nada más y nada menos que de los más pobres y de los más necesitados. Así que está clarito. Esta es una máquina que pusieron a funcionar para eso. Por otra parte, yo quisiera reiterar mi saludo al contingente del año 67. Se reúnen no menos de 100 personas y qué bueno, digamos, que nos juntemos. Ya llevamos 56 años que salimos de la escuela de Rumete y nos seguimos reuniendo 3-4 veces al año. Así que para nuestros auditores espero que les haya gustado el programa, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a nuestro historiador, a nuestros invitados virtuales, al presidente, al diputado. Bueno, aprovechando también el vuelito de los saludos, yo quiero saludar a los artilleros que esta semana estuvieron en su aniversario, Santa Bárbara. Un fuerte abrazo para todos los artilleros de Chile, artilleros navales y también artilleros militares. Respecto al proceso constituyente, ya estamos en finales, solo a una semana para que Chile se pronuncie este 17 de diciembre. Nuestra multigremial ya expuso su oposición y recomendación, y solo queremos agregar, como dijo nuestro presidente, por favor, lean el proyecto y convénzase cada uno de sus bondades, como lo hizo la multigremial y su directiva, y como también lo dijo nuestro presidente y también tú, Milton, lean la Constitución para que vean
lo que dice y no lo que algunos quieren que diga o como lo interpretan algunos personajes. Respecto al tema de la fotografía de directores generales de Carabineros, director general Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno, general Stange, miembro de la Junta de Gobierno, director general y también ex senador de la República. Qué mal hacen ellos, dos grandes chilenos ejemplares para Chile. Solo odio y sed de venganza contra esos dos grandes chilenos que en este caso se manifiesta a través de algún miembro del Poder Judicial. Este miércoles 13 de diciembre a las 20 horas nos encontramos en la reunión que invitamos a trabajar codo a codo. Y esta semana les recuerdo que nuestro invitado es el general del aire Ricardo Ortega Parrier, ex comandante en jefe y ex consejero constituyente, quien nos expondrá su visión del proceso constituyente. Agradecemos vuestra sintonía y nos volveremos a encontrar el próximo sábado 16 de diciembre, si Dios así lo quiere. Que tengan un buen fin de semana y tengan ustedes muy buenas tardes. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.